Tardes para todos aquellos que están conectados en este momento a nuestras sesiones avanzadas para humanistas 4.0. Les habla Nicolás Contreras, profesor de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, los saluda y hoy les quiero dar la bienvenida a esta sesión tan interesante que vamos a tener acerca de los filósofos, la escritura y la lectura. En esta ocasión nos acompaña el profesor César Hernández, quien es filósofo y escritor, quien ha tenido estudios de profundización y maestrías en ciencias del lenguaje y también, por supuesto, es profesor de filosofía en nuestra escuela. Los invito a que nos acompañen durante toda esta transmisión, a que nos vayan comentando, a que por supuesto compartan este contenido con sus compañeros, amigos, familiares y que vayamos de esa manera también creando comunidad alrededor de las humanidades. En este momento nos acompaña ya el profesor y quisiera darle pues la bienvenida y agradecerle ante todo porque, por supuesto, sacar este tiempo para poder compartir con todos aquellos que están tanto en Facebook como en esta transmisión en Zoom. Y los saludo, Gabriela, Carlos, Mitch, Rafael, Mario. Eh, es muy, muy importante y muy gratificante porque tenemos la oportunidad de conocer de primera mano qué es eso que quieren escribir los filósofos, por qué escriben como escriben, qué es eso lo que nos van a contar a través de su escritura. Más allá de la profundidad de lo que nos van a contar, ¿qué nos cuentan en esa misma escritura en sí? Profe César, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y gracias a todos los asistentes, a todos los que en este momento nos acompañan a través de Zoom y a través de Facebook. Pues yo muy contento de que estos espacios que crea nuestra Universidad Sergio Arboleda y la Escuela de Filosofía y Humanidades nos permite explorar distintas temáticas y qué mejor que este espacio para discutir también sobre la filosofía, la escritura y la lectura. Excelente, profe. Bueno, cuando hablamos de escritura desde un punto de vista, digámoslo, filosófico, desde un punto de vista literario, encontramos que hay unas ciertas diferencias, pero también hay unos puntos de encuentro. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso para empezar a empaparnos del tema? Claro, Nicolás, mira, pues de hecho uno podría pensar que los filósofos desde la antigüedad, ellos quisieron conquistar el lenguaje, ¿no? Una manera de entender la realidad, de entender la vida, de entender la existencia, fue justamente a partir de esa conquista del lenguaje. Quisieron no dejar el lenguaje suelto a la arbitrariedad, sino pensar en el lenguaje y a la vez de pensar en ese lenguaje, tratar de explorar sus límites y sus posibilidades. Por eso los filósofos crearon decenas de formas de escritura y de formas de expresión que ahora seguramente con la presentación que preparé podré darlas a conocer. Bueno, muchas gracias, profe César, y efectivamente vamos a ver todas estas un mensaje, porque al final es eso lo que queremos, contar, llevar un mensaje, narrar algo a veces, en otras ocasiones tratar de teorizar sobre lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo del mundo. Chicos, entonces vayan preparando sus preguntas, todos los que estén por allí conectados, prepárense muy atentos, vamos poniendo mucha atención a lo que nos va a comentar el profe César durante este espacio que tenemos hoy en nuestras sesiones humanistas avanzadas 4.0 y conectémonos, por supuesto, para que también podamos compartir esto después con todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre filosofía y humanidades. Profe César, el auditorio es completamente tuyo. Muchas gracias, Nicolás. Bien. He preparado algunos temas. Vamos a tener dos partes, ¿cierto? Tendremos dos partes, tendremos dos encuentros. Está el presente encuentro y un encuentro que tendremos dentro de 20 días. Así que he dividido las distintas formas de expresión filosófica y algunos temas en torno a la lectura. Los he dividido entonces para cada una de esas sesiones. Pero antes de entrar propiamente en qué es lo que hacen los filósofos, podríamos revisar algunas imágenes de ello. Aquí en esta imagen, que es una imagen de un pintor renacentista, es un fresco del Renacimiento, en el que se dibuja a un niño. Este niño aparentemente es una representación del filósofo romano Cicerón, Marco Tulio Cicerón, que aparece sentado disfrutando de la lectura. ¿Y eso por qué? ¿Por qué empezar con esta imagen? Porque, como les decía ahora al respecto de la inquietud que manifestaba Nicolás sobre la filosofía
la escritura y la lectura, pues los filósofos quisieron desde el principio, desde el nacimiento mismo de la filosofía, comprender la realidad, comprender lo profundo de la existencia, conquistando la lectura y conquistando la escritura. ¿Cómo fue que hicieron eso? Bueno, lo primero es que esto nos arroja a una cuestión de si existe un lenguaje del pensamiento, es decir, si hay algo propio, si hay una manera a través de la cual el pensamiento logra encontrar una vía para expresarse, una vía para comunicarse. Nosotros sabemos que todos los animales, ¿sí? Como este bello pavo real que vemos aquí en la imagen, todos los animales tienen formas de comunicación, formas de expresión, ¿cierto? Y que esas formas de expresión en nosotros, en los seres humanos, se han transformado, y una de las formas de transformación de la comunicación se ha dado a través de la escritura, de los distintos sistemas de escritura, sean escrituras pictográficas, ideográficas, logográficas, escrituras alfabéticas como la que utilizamos nosotros en el español, y que esas escrituras también se han ido extendiendo poco a poco. A pesar de que las escrituras surgieron hace 5.000, 6.000 o 7.000 años atrás, hasta hace solo 200 años, una pequeña parte de la población, tal vez un 10 o un 12%, sabía y podía leer y escribir. Hoy día, ese porcentaje ha crecido muchísimo. Vivimos en un mundo de 7.800 millones de personas en las que el 87% sabe leer y escribir. Ese auge de la escritura, ¿m?, también tocó a la filosofía, también llegó a la filosofía. Así como los antiguos labraron, tallaron la piedra, y tallaron en la piedra y dibujaron en la piedra símbolos. En los tiempos del Neolítico, distintos símbolos y distintas formas de escritura como la que vemos aquí en el caso de la escritura jeroglífica egipcia, ¿cierto? Podemos apreciar todos estos símbolos. Algunos representaban ideas, otros representaban sonidos, otros representaban sílabas, ¿cierto? Había en la escritura jeroglífica egipcia estaban vinculadas todas estas cosas, pero los filósofos también aprendieron a tallar, a labrar sus ideas en la roca. Hace unos 2000 años aproximadamente vivió un filósofo en la ciudad de Enoanda. Eso queda en la actual Turquía. Eso pertenecía al antiguo reino de Lidia. Allí ese filósofo mandó construir un muro de cerca de 80 metros. ¿M? Y en ese muro mandó tallar todas las ideas, todos, digamos, su gran libro, su gran obra, la gran obra de la vida de Diógenes de Enoanda, que era un filósofo hedonista y al tiempo estoico, porque en esa época el hedonismo y el estoicismo en Roma se unieron, se vincularon y generaron unos pensamientos bien interesantes. Mandó tallar. Y él hablaba en ese libro, del cual en ese libro en piedra, del cual se encuentran aún varios fragmentos, como el que ustedes pueden apreciar en la imagen, en esta ciudad de Noanda. En ese libro mandó tallar los ideales en torno a, al- a la manera de vencer, a la manera de derrotar los miedos que acechaban la vida humana, el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Y la forma como respondió Diógenes de Noanda fue: voy a crear una escritura que quede para siempre, que quede para toda la historia, y que las personas, cuando lean este texto allí en la roca, puedan entonces encontrar una respuesta a esos miedos. Y entonces él decía, por ejemplo, nosotros no tenemos experiencia de la muerte, entonces ¿para qué tener miedo a la muerte? ¿Mm? Además, la vida es tan especial, es tan bella, que es mejor no pensar en la muerte, sino pensar en la vida. El problema de pensar tanto en la muerte es que termina uno por olvidarse de la vida. Y pensamientos como estos él los fue tallando allí y creó algo que, pues, por lo menos yo no tengo idea. En las cosas que he revisado durante mis años de formación, no tengo idea de otro testimonio de algún filósofo que hubiese hecho esto que hizo
Diógenes de Noanda. Entonces, una primera forma de escritura, vean ustedes, es la inscripción. La inscripción es una forma de hacer filosofía, tallar en la roca, labrar la roca para depositar allí pensamientos e ideas. Entonces, así como la roca, también hubo otros medios, otros soportes de la escritura filosófica, otras formas de expresión de la racionalidad. La filosofía precisa, solicita y se funde en varias formas específicas de expresión, como esta que ahora estábamos mencionando a propósito de la inscripción. En la imagen vemos detalles de la obra La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, donde aparecen distintos filósofos y vean ustedes cómo esos filósofos están allí escribiendo, ¿no? El libro, ¿sí? Y la escritura siempre estuvo vinculada desde la antigüedad a la filosofía, a la racionalidad filosófica. Los primeros filósofos, hace 2600 años, de acuerdo a lo que tradicionalmente se menciona, racionalizaron el uso del lenguaje. Es decir, pensaron en cuál era la forma correcta de expresarnos, cuál era la forma correcta de expresarnos para qué, para poder comunicar nuestros pensamientos y para poder comunicar nuestros pensamientos con verdad, es decir, con referencia a los hechos del mundo y a la realidad del mundo mismo. Entonces, ellos creyeron que la corrección al hablar, al leer, al escribir, al escuchar, que también hace parte de nuestro lenguaje, el saber escuchar, el saber oír, indicó para ellos un orden del pensamiento. Y es ahí en ese momento, cuando reflexionan en torno a esa relación entre el pensamiento y el mundo, mediada por el lenguaje, cuando nace la filosofía. Vean lo importante y lo interesante de este aspecto. Aquí en esta imagen, Rafael Sanzio representa a Heráclito, al célebre pensador antiguo, solo que claro, hay un anacronismo, ¿cierto? Porque Heráclito no conoció el papel, tampoco conoció la pluma, ni conoció el tintero. Pero era una forma de representar ¿qué? De representar la relación, la cercanía tan grande que existe entre el ejercicio de escribir, el ejercicio de leer, el ejercicio de cuidar nuestras palabras, de ser elocuentes al expresarnos y el hecho de pensar, ¿no? La actividad de pensar vinculada a estas formas del lenguaje. Y desde la antigüedad hubo muchos círculos filosóficos en los que se discutió este tema del lenguaje, de la expresión, de la lectura, de la escritura. Uno de los círculos más interesantes es al que perteneció el mismo Sócrates, ¿no? Al que pertenecieron Alcibiades, Anaxágoras de Clasómenes, Protágoras de Abdera también perteneció a este círculo. Pero quien dirigía este círculo es esta mujer que aparece representada aquí en esta obra, Aspasia de Mileto. Aspasia de Mileto creó uno de los primeros círculos de filosofía de la historia y allí les está hablando mientras Sócrates y Alcibiades centran su atención en las palabras. Platón en el diálogo El Menéxeno dice que Aspasia era maestra de retórica, ¿no? De ese arte de hablar elocuentemente. Pero quiero llamar la atención de ustedes sobre lo que aparece en el centro de la imagen, ¿no? Sobre la mesa. Vean ustedes que hay unos rollos allí, unos rollos de papiro, porque los libros se hacían en estos rollos del papiro que venía de Egipto, el papiro que venía de Biblos también, en la antigua Fenicia, la actual Líbano, de allí venía ese papiro, pero principalmente de Egipto. ¿Por qué? Porque la escritura necesita entonces un soporte. A medida que las culturas pasaron de la oralidad a la escritura, para escribir, los filósofos necesitaban ese soporte. Y uno de los primeros soportes, además de la inscripción en roca que Diógenes de Enoanda nos enseñó, era el papiro, ¿no? El papel de la antigüedad. ¿Qué leían los antiguos filósofos entonces? ¿Cómo acudían a esa lectura? Lo primero es considerar que en la antigüedad la memoria que está representada aquí en esta imagen, Mnemosine, la diosa de la memoria, se decía que tenía 9 hijas y esas 9 hijas eran las 9 musas, eran las musas de las artes. Después fueron las musas de las ciencias, pero eso es otra historia. Eran las musas de las artes. ¿Cuáles artes? Las artes del canto, las artes del lenguaje,
¿Por qué? Porque el alfabeto griego que se había definido entre los siglos 8 y 5, ese alfabeto se definió en medio de una cultura que era oral, de una cultura en la que crecieron los primeros pensadores de la historia. El conocimiento se depositaba en cantos, en poemas, en lírica, en drama musical. El conocimiento se cantaba, ¿cierto? Se declamaba la poesía, el peán, todas esas formas de la expresión en verso eran las que se utilizaban. ¿Por qué? Porque eran culturas orales y las culturas orales privilegian entonces un modo de expresión no solo elocuente, sino rítmico, con música, con canto. Entonces todas estas musas eran justamente las diosas de la memoria, por una parte, pero por otra parte eran las diosas del habla. No había libros, no había escritos. ¿Por qué? Porque aún el comercio del papel, del papiro, era muy, muy pequeño, ¿sí? Y estas eran culturas orales que privilegiaban la palabra hablada a la palabra escrita. ¿Mm? Durante esta época, el número de libros y de personas alfabetizadas fue entonces muy pequeño, muy pocas personas, ¿cierto? Si no había dónde escribir, un soporte de la escritura, era difícil que existieran. Y bajo esas circunstancias sociales apareció la filosofía, surgió la filosofía, los viajes. Pitágoras fue un viajero, Tales de Mileto fue un viajero, Parménides fue un viajero. Muchos de los filósofos viajaron constantemente. Platón, se recuerdan sus viajes a Siracusa. Sócrates, que recorría también todas las ciudades de Eubea, Corinto, en fin. Entonces, vean ustedes que los viajes y el comercio trajeron consigo la necesidad de la escritura. A pesar de que la expresión vocal, la expresión hablada siempre fue más fuerte, la elocuencia primó sobre la palabra escrita durante esos tiempos, pues de todas maneras la necesidad de escribir fue creciendo con el paso del tiempo. ¿Mm? Sin embargo, las musas estaban allí, las musas que representaban las danzas, las diosas de la naturaleza, los cantos, los ritmos, que estaban en torno a los poetas. Por eso, por ejemplo, el primer verso de la Ilíada dice, canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo. Entonces, ven ustedes que ya en ese gran poema, en la primera obra de la literatura occidental, en Ilíada de Homero, el poeta llama a las musas para que lo inspiren, para que lo ayuden a declamar y lo ayuden a cantar. ¿Mm? También con el tiempo, ya en Grecia y Roma, el comercio con Egipto proveyó el material para la ilustración griega y romana del papiro, ¿cierto? El papiro que se necesitaba para esta ilustración. Este comercio estuvo afectado en varias ocasiones por guerras, por cambios de poder, y voy a señalar solo dos casos. Un caso se da cuando después de las conquistas de Alejandro Magno, que las conquistas, el territorio conquistado por Alejandro Magno se divide en distintos reinos. Uno de esos reinos es el reino de los Ptolomeo, por el general Ptolomeo, que sirvió junto al gran conquistador. Y en el siglo III hubo un conflicto entre los Ptolomeo y otros reinos. Y entonces se interrumpió el comercio del papiro y se quedaron entonces sin el soporte. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los pueblos de ese entonces? Resulta que había una ciudad en la actual Turquía que se llamaba Pérgamo y allí hacían un tipo de papel también, pero lo hacían con la piel de distintas especies de animales, con cabras, con becerros, en fin, hacían este papel. Este papel por la ciudad de Pérgamo se le llamó pergamino y allí también se creó entonces otro soporte de la escritura, además del pergamino, del papiro, ahora llegaba el pergamino. Otro ejemplo es el de la crisis del Imperio Romano en el siglo III. Roma llega a su gran esplendor en el siglo II y después del siglo III empieza una gran crisis y el papiro se va a dejar de usar prácticamente en el Mediterráneo y va a ser el pergamino, el papel, ¿sí? Si se puede utilizar el término, el papel que va a ser utilizado. Allí aparecen en los primeros años del cristianismo, aparecen los códices, que son estos pergaminos, trozos de pergaminos unidos con hilos.
aparecerán este tipo de libritos o de códices. Ellos van a dar origen con el tiempo justamente a ello. Así que, ¿qué podemos decir? Como el papiro, el problema era que el papiro era mucho más económico, más fácil de producir que el pergamino. Entonces Grecia y Roma disfrutaron de una cultura muy grande. Allí crecieron las primeras bibliotecas, Alejandría, la biblioteca también de Pérgamo, que competían cuál era la mejor biblioteca. En Roma también había bibliotecas personales como la que se aprecia en la Villa de los Papiros, donde se encuentra este fresco de una pareja. Y vean ustedes que la pareja, la mujer sostiene un estilo, que era con lo que se rayaba, con lo que se trazaban los signos, y una tábula, que era para llevar cuentas. También los niños aprendían a leer y a escribir con esas tábulas que tenían cera de abeja, y sobre esa cera de abeja se escribía. Y el hombre sostiene un rollo, que eran los libros de esa época, ¿cierto? Esos eran, digámoslo así, dos valores culturales que se muestran en la Villa de los Papiros. ¿Mm? Bien, no sé si hasta este punto tengan ustedes alguna inquietud antes de avanzar, antes de continuar. Los invitamos, por supuesto, también a quienes estén por ahí conectados en Facebook a que nos envíen sus preguntas. Recuerden que pueden hacerlas en los comentarios, pueden dejarlas por allí y las vamos a ir respondiendo conforme vaya avanzando el tiempo. Profe César, si quieres continúa, por ahora no tenemos preguntas. Perfecto, Nicolás, gracias. Bien, entonces hasta este punto, sobre la lectura filosófica, podríamos decir que el acceso a las obras en principio se dieron a través de la poesía, a través del canto. No había libros, no había entonces soportes físicos en los cuales leer, pero estaban los poemas que recogían la sabiduría de la tradición. Y los primeros filósofos tuvieron que leer, si se quiere, de esa manera, a través del canto de las musas. Después, cuando llega el esplendor de Grecia y Roma, entonces en ese momento, con el soporte del papiro, se empiezan a escribir muchos libros. El papiro hacía que las ideas pudieran difundirse porque el costo del papiro era bastante bajo, era bastante inferior al costo del pergamino. Por ejemplo, para hacer un libro en pergamino, a veces se necesitaba sacrificar 20, 30 o 40 animales para obtener las pieles que requería un libro, por ejemplo, un códice de unas 100 o 200 páginas. Pero en cambio, en el caso del papiro, ¿sí? Estaban los rollos de origen vegetal que se extraen de esta planta y entonces era más fácil su elaboración y era más bajo el costo. Es decir, que los filósofos de la antigua Grecia y de Roma disfrutaron de una gran cultura también porque el soporte para la escritura era muy económico y podía difundirse fácilmente. ¿Qué sucede entonces con la escritura filosófica? Fragonard, en esta obra, bueno, él hace como un tríptico de los filósofos, este artista del siglo XVIII, del Rococó, y titula a este tríptico El filósofo, y lo pone como en una situación de lectura afanosa, ¿no? Casi que angustiante, ¿no? Esa era la perspectiva que se tenía del filósofo, de aquel que quería devorar libros y devorar cultura, ¿no? Y así lo hace durante todas sus alegorías sobre la relación entre el filósofo y la lectura. Aquí lo vemos al filósofo en una actitud de comparar, ¿cierto? Señalando con su dedo derecho, índice derecho, señalando alguna parte de un texto mientras lee otra parte, ¿no? Leyendo como en distintos lugares, como a veces ocurre cuando se hace filosofía. Bien, ¿cuáles son esas formas de la escritura filosófica que van a empezar a surgir después, en ese momento en el que se disfrutaba del papiro? El aforismo, ¿cierto? La sentencia o la máxima, como cuando dice Tales de Mileto, todo es agua. El poema, ¿no? Como el poema de las purificaciones de Empédocles, o el poema de la vía de la verdad de Parménides. El diálogo, que mejor que Platón como representante de esta
forma de la escritura, los diálogos, la historia, como la historia de los animales de Aristóteles, o historia natural de Plinio el Viejo, de este pensador romano, las meditaciones, las meditaciones metafísicas de René Descartes, las meditaciones cartesianas de Edmund Husserl. También tenemos la carta, ¿cierto? Como otra forma de escritura filosófica. Las cartas nacieron casi que con el origen mismo de la escritura. Hay cartas que datan de hace 5000 años, ¿no? Es impresionante. Y los filósofos utilizaron las cartas para intercambiar ideas, las correspondencias filosóficas, las correspondencias académicas. La diatriba, ¿cierto? Que es esta crítica a veces sangrona, a veces burlona, frente a determinadas situaciones. Los cínicos, ¿cierto? Como Diógenes de Sinope es el perfecto representante de este tipo de palabras. La inscripción, como la que vimos de Diógenes de Enoanda. Qué bueno, ¿no? En un mundo donde se hacen tantos muros, ojalá pensáramos en hacer muros llenos de ideas, ¿no? Llenos de esperanza, llenos de racionalidad. La traducción, esa también ha sido otra forma de expresión filosófica, porque ahí está, hay un tema bien interesante y es cuando yo leo un texto y no lo leo en su lengua original, estoy leyendo a través de los ojos de un traductor. ¿Mm? Eso estoy haciendo. Porque cuando yo leo el texto, si sé griego, ¿sí? Si sé griego y tomo el texto de Aristóteles de la metafísica, pues puedo encontrarme con el griego en el que escribió Aristóteles, si es que fue así. Entonces, pero si leo la traducción, porque no sé griego clásico, leo una traducción de algún pensador, por ejemplo, de Yebra, leo la traducción de Yebra en la metafísica, yo estoy leyendo no solo Aristóteles, sino que estoy leyendo también una lectura que hizo el traductor. Entonces hay como una especie de doble lectura cuando yo leo traducciones. Las vidas o las biografías, por ejemplo, las vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio. Los comentarios, muchos filósofos hicieron su filosofía y construyeron su filosofía a partir de los comentarios. En la Edad Media fue muy común el tema del comentario. Por ejemplo, la obra, casi que la obra entera, filosófica, no teológica, pero sí filosófica, de Tomás de Aquino se inspira en comentarios a la obra de Aristóteles. Ahí vemos un quehacer filosófico a partir de la construcción de comentarios a la obra de otros pensadores. Las artes eran técnicas o formas de escritura, por ejemplo, el Ars Magna de Ramón Lull, el Ars Memoriae, el arte de la memoria de Giordano Bruno. Eran técnicas dedicadas a determinados temas muy específicos o muy puntuales. Fueron muy comunes en la Edad Media y en el Renacimiento. La suma, ahora que mencionaba a Tomás de Aquino, la suma teológica es un ejemplo. El discurso, ¿cierto? El discurso del método de René Descartes es un ejemplo de escritura filosófica. Ensayo, los ensayos de Montaigne, el ensayo del entendimiento humano de John Locke, el tratado de la naturaleza humana de David Hume, el Tractatus Lógico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, ¿no? El diccionario filosófico de Voltaire, o el reciente diccionario filosófico que seguro todos en la formación en filosofía tenemos que consultar en algún momento el diccionario de Ferrater Mora, ¿cierto? También aparece allí. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert, ¿cierto? También es otra forma de expresión. Las novelas filosóficas, el Cándido de Voltaire, es una novela filosófica por excelencia, aunque hay novelistas que escriben filosóficamente o que escriben sobre conceptos y situaciones profundas de la vida humana, como por ejemplo Dostoyevsky, Kafka y otros novelistas. Los diarios, el diario de Hannah Arendt, los diarios de Kierkegaard, los diarios de Wittgenstein, también los diarios como un instrumento de escritura filosófica. Las lecciones, muchos pensadores, ¿no? Este lingüista Ferdinand de Saussure, su curso de lingüística general, que fue compilado por sus estudiantes, por sus discípulos, y que después elaboraron esta obra. La crítica,
La crítica de la razón pura de Kant, tal vez la crítica más conocida. También está la crítica de la razón cínica del pensador contemporáneo Peter Sloterdijk, o la crítica de la razón negra de Membe, de este pensador africano. Las las investigaciones filosóficas, ahora que he mencionado a Ludwig Wittgenstein. Entonces existen muchas formas de la escritura filosófica y vamos a tratar de entrar en algunas de ellas, ¿cierto? Porque no nos daría la vida para explorarlas todas. Bien. Profe César, hay una pregunta que nos comparten a través de Facebook precisamente para ir cerrando esta inicial introducción y nos la comparte Guillermo Gómez, quien pregunta lo siguiente: considerando los múltiples procesos que dan lugar a la escritura, ¿cómo se valora la posible aparición de la filosofía en civilizaciones antiguas, por ejemplo, en la cultura sumeria o asiria? ¿Es posible? Bueno, qué pregunta tan interesante. Mira que algunos historiadores de la lengua y de la escritura postulan que recuerdan el momento en el que Platón, en el diálogo Cratilo, dice lo siguiente a propósito del origen de la escritura. Él dice que los signos los tuvieron que haber creado, los signos con los que escribimos los tuvieron que haber creado algunas personas. Y a esas personas las llama nomócetes, que significa en la traducción del griego legisladores. Pero él dice, son los dialécticos, es decir, los filósofos, los que determinaron si era correcta o no era correcta esa palabra y determinaron si debía aplicarse o no debía aplicarse. En la antigüedad, quienes jugaban el papel del filósofo, del dialéctico, es decir, del que determinaba si esta palabra o aquella, si este signo o aquel debía utilizarse, eran los escribas. Y los escribas los encontramos en el antiguo Egipto, los encontramos en la antigua Mesopotamia, los encontramos en la antigua China, en las culturas del Valle del Indo, en las culturas del sudeste de Europa, en Vincha, ¿sí? En la actual Bulgaria, Rumania, en esas regiones. Allí aparecen los escribas, es decir, aquellas personas que van a cumplir ese papel que ahora hablamos de la filosofía, que es el de corregir el uso del lenguaje y determinar qué palabras. Uno podría pensar incluso, gracias a la pregunta que plantea Guillermo, que, eh, que el escriba fue como el filósofo, fue como ese dialéctico que refiere Platón en el diálogo Cratilo, puesto que era la persona que corrigió el lenguaje y determinó cuál era la relación que debía existir entre las palabras y las cosas. Bien, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Maravillosa, maravillosa. Uno podría explorar esa misma circunstancia en casi todas las culturas y entender que allí también entonces hubo un germen de la racionalidad filosófica, ¿cierto? Sí creemos en ese origen que incluso el propio filósofo ateniense Platón postula. Vamos a mencionar brevemente tres de esas formas de la escritura. La primera de ellas es el aforismo. ¿Qué es un aforismo? Bueno, el aforismo también a veces se habla de máxima, de fragmento. En todo caso, es una sentencia breve. Sócrates, que aparece aquí en esta imagen, dialogando con Diótima, decía que la brevilocuencia era lo más deseable, ¿no? Que el hablar de manera breve, el hablar de manera puntual, clara, escueta, sencilla, era sinónimo de sabiduría, ¿no? Como decía Bertrand Russell, lo que claramente se entiende, claramente se expresa. Así que la brevilocuencia fue tanto una opción como una necesidad en los primeros días de la filosofía, puesto que primero no había tantos soportes para la escritura, el papel no estaba por todas partes, el pergamino apenas se empezaba a difundir desde Egipto, el pergamino se había empezado a tratar desde el 2500 antes de nuestra era hacia acá, pero, pero aún no se difundía y era muy costoso, como les decía. Entonces la brevilocuencia era una necesidad, pero también era una opción. Y ellos pensaban que entonces la verdad
se decía, así como cuando uno en una ecuación, la ecuación está célebre de Einstein, de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, así como en una sentencia muy breve se deposita un principio de la naturaleza, ellos creían que también en las breves palabras, en la breve elocuencia, se podía depositar la esencia de la realidad o la esencia de una circunstancia profunda de la vida humana. Entonces, los aforismos, las máximas, los fragmentos, las migajas, como las denomina Søren Kierkegaard, ¿no? Él denomina su filosofía justamente así. Entonces, los primeros pensadores tomaron ese tipo de escritura y a veces uno dice, bueno, ¿por qué solo hay fragmentos pequeños de los demás filósofos y de pronto aparece Platón y de pronto aparecen Aristóteles y tienen grandes libros? Bueno, una de las razones es porque los primeros pensadores vivieron en culturas fundamentalmente orales. Y ya en la época de Platón y Aristóteles ya existe una cultura del libro, ya existe una cultura de la escritura. Por supuesto en tránsito, pero ya ha empezado esa cultura. Bien, hay otras razones, pero podríamos señalar esas. El pensamiento en sus inicios es siempre fragmentario. Aquí este filósofo que aparece sonriente, ¿no? En la imagen, siempre lo dibujan sonriente, ¿no? Así como a su rival lo dibujan triste. El filósofo sonriente es Demócrito, Demócrito de Abdera, ¿no? El atomista. Entonces, tradicionalmente se pensó en él como un filósofo amante de la vida, virtuoso, que defendía no solo esta realidad física de los átomos, sino que además defendió unos supuestos de la virtud y de la felicidad. Por eso los epicúreos y los hedonistas, como Diógenes de Noanda, asumieron el atomismo de Demócrito, ¿no? Y uno encuentra en Epicuro, en Lucrecio, en Diógenes de Noanda, encuentra también ideas del atomismo. El filósofo triste era Heráclito, ¿no? El filósofo oscuro, enigmático, en fin, el filósofo llorón le llamaban. Bien, aquí aparece Soren Kierkegaard. Y Kierkegaard titula a una de sus obras Migajas filosóficas, ¿m? O un poco de filosofía, dice él, ¿no? Dice, no, no hago grandes sistemas, sino digo algunas cuantas cosas, ¿cierto? Boronas o migajas de filosofía. Eso hace eco, ¿no? Como muchas cosas del pensamiento de Kierkegaard tienen un eco en desde la antigüedad, ¿cierto? Desde el pensamiento socrático y demás. ¿Qué es un fragmento? Un fragmento es una parte de algo que se ha roto, una pieza desprendida de un conjunto mayor, un algo incompleto. Cualquiera de estas tres definiciones podrían acomodarse bastante bien a lo que hemos dicho de los pensadores. Sí, Nicolás. Muy bien, profe César, tenemos otra pregunta. En esta ocasión nos la envía Carlos Luis Oñate. Él menciona lo siguiente. Si lo que les movió a los filósofos a su actividad fue su admiración ante el mundo y el deseo de conocerlo y comprenderlo, y si podemos decir que este móvil fue un deseo de verdad, aunque no todos la reconozcan como su móvil, ¿cómo la escritura puede dar cuenta de la verdad descubierta? ¿Cómo la escritura pudo despertar en los demás su mismo deseo y qué hacer? ¿La escritura acaso no presenta límites al conocimiento de la verdad? Bueno, maravilloso. ¿Qué pregunta? Eh, la escritura, dependiendo del tipo de escritura que escojamos, nos obliga a algo. ¿M? Digámoslo así, hablando de fragmentos y hablando de escritura fragmentaria, cada escrito en el orden de la historia del pensamiento sería como una pieza de un rompecabezas, ¿m? Para llegar a la verdad. Por supuesto, ningún filósofo, a pesar de su búsqueda de la verdad, a pesar de su afán por la verdad, expresa en su obra la verdad en sí misma, ¿no? Pero sí que cada uno de los escritos de los filósofos y de los tipos de escritura podrían darnos pistas acerca de esa verdad. La verdad es una búsqueda, la verdad en la filosofía es una búsqueda que cada uno de nosotros debe valientemente emprender. No es una búsqueda que puede estar en un autor o en otro autor. Seguramente hay autores que se acercarán más a esa verdad que otros autores. Seguramente hay formas de la escritura que son más claras en el orden de la verdad y otras son más enigmáticas. Tal vez los fragmentos de los presocráticos, como todo es agua, todo es aire, todo está hecho de números, todo está hecho de átomos.
o Todo fluye, el Panta Rei de Heráclito, nos puedan dar unas pistas sobre aquello, sobre aquellos principios que fundamentan la realidad entera, sobre aquellos principios que nos pueden orientar. Pero no son los fragmentos la única forma de escritura filosófica que nos puede guiar. Entonces yo le podría decir a Carlos lo siguiente: el tipo de escritura que escojas en el ejercicio de la filosofía te va a permitir explorar ciertas cosas que otras formas de escritura no te van a permitir. Pero también se corre el riesgo de que ese tipo de escritura te pueda sesgar frente a cierta búsqueda de la verdad que otras no. ¿Mm? No es lo mismo expresar la verdad en un poema que expresar la verdad a través de una novela. No es lo mismo intentar expresar en una sola idea alguna respuesta que expresarla en un ensayo o en un tratado o en un discurso entero. ¿Mm? No es lo mismo pretender buscar la verdad en la juventud que buscar la verdad en la vejez. Eso lo dice Séneca, por ejemplo, en sus aforismos sobre la brevedad de la vida. ¿Mm? Y nos habla de este tipo de cosas. Entonces, son muchas las circunstancias que confluyen, ¿mm?, en esta escritura de la verdad. Sí, la escritura es solo una forma de la expresión filosófica. También lo es el diálogo, como este que estamos teniendo cuando intercambiamos impresiones. Cuando ustedes me envían preguntas, intercambiamos expresiones acerca de lo que les estoy presentando. Pero también tenemos la escucha, también tenemos la lectura. Es decir, hay muchas formas del lenguaje y en principio lo que hacemos es confiar en que a través del lenguaje podamos acceder a la verdad. ¿Mm? El filósofo, ¿qué dice? El filósofo es el aguafiestas, ¿cierto? Todo el mundo está tranquilo, feliz y dice, no, 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 es que eso no está bien dicho, pero es que las cosas se deben decir de esta manera, es que se debe expresar de esta forma, es que mejor lo decimos de esta otra. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien que llegue ese que nos dice, ¿sí? Nos llama la atención. Oiga, tenemos que hacer las cosas de esta forma. Ah, pero no se olvide de la vida, porque la verdad no es solo un concepto. La verdad es también algo vinculado a la existencia, algo que se debe vivir a profundidad, ¿no? Bien. Gracias, Carlos. Gracias, Nicolás. Aquí vemos un ejemplo de aforismos. Baltasar Gracián, el célebre pensador español que inspiró la obra de Schopenhauer, de Parerga y Paralipómena. Dice, la capacidad y la grandeza se han de medir por la virtud, pues solo ella se basta a sí misma. Y su discípulo, Schopenhauer, ¿cierto? Su discípulo intelectual. Eh, eh, Perdemos las 3/4 partes de nosotros mismos para ser como otras personas. Y un lector de Schopenhauer, Nietzsche, en las montañas de la verdad, a propósito de la verdad, no estarás en vano. O subirás más alto hoy, o ejercitarás tus fuerzas para subir más alto mañana. Creo que Nietzsche viene a complementar esto que, gracias a la pregunta de Carlos, estábamos discutiendo, ¿cierto? Estábamos comentando. En las montañas de la verdad no escalarás en vano, siempre que se emprenda esa búsqueda. Entonces, sí, hay formas de escritura que son más complejas que otras. Sí, hay algunas que nos llevarán más rápido, otras menos rápido, pero ninguna es una labor en vano. ¿Mm? Eso es lo que nos muestra Nietzsche a través de este aforismo. Esos son ejemplos de que los filósofos han utilizado para la escritura. Algunos de ustedes pueden pensar, listo, voy a dedicarme a escribir solo aforismos, ¿sí? Y esa va a ser mi escritura filosófica, ¿no? Voy a tomar lo que hicieron los primeros pensadores y entonces mi escritura va a ser en breves palabras, ¿cierto? Porque los mejores discursos son los breves, ¿no? Dicen por ahí. Bien, entonces, los soportes de la escritura fueron muy importantes, ¿cierto? Hoy una de las cosas que hemos visto es esa. El papiro, el pergamino, la roca, los caparazones de tortuga en las primeras escrituras en China, las tablillas de arcilla en las primeras escrituras en Sumeria, ahora con la pregunta que nos hacían de los sumerios, pero también el papel, que nace más o menos hace unos 2200 años, están los fragmentos más antiguos de papel en China. En China también había otra forma de la escritura, si se quiere, a través de sellos. Vean ustedes los sellos con los que adornaban las pinturas. Esta pintura es sobre el sueño del filósofo Xuanzhi. ¿Recuerdan? El sueño de la mariposa. Cuando Xuanzhi sueña que es una mariposa, pero en el mismo sueño la mariposa sueña que es Xuanzhi.
Y ahora Xuanzi no sabe si es un hombre que sueña ser una mariposa o una mariposa que sueña ser un hombre. El dibujo en tinta sobre el papel estaba acompañado de sellos y los sellos hacían parte de la obra de arte. Entonces vemos una escritura que no solo acompaña la imagen, sino que hace parte de la imagen. Y esa podría ser otra forma de la escritura filosófica, explorada especialmente en los filósofos de Asia Oriental, ¿cierto? Es decir, de China, de Corea, de Japón. Bien, también hubo otros soportes de la escritura de estos pensadores de Asia, el bambú. Los libros, los rollos no eran como el papiro, vean ustedes, sino eran rollos de bambú. Y allí iban escribiendo, ¿sí? Claro, uno pensaría, pero el papel se puede perder. Bueno, esa cuestión de la delicadeza, de arriesgar las más bellas ideas y las más profundas ideas en un soporte tan delicado que puede perecer con el tiempo, hace parte del riesgo de pensar. Pensar es un riesgo y es un riesgo que debe ser bellamente asumido. Poemas. ¿Qué pasa con los poemas? Decíamos que los poemas habían sido característicos de la tradición oral, ¿cierto? Los poemas fueron durante muchos siglos la forma de expresión común perfecta para una cultura especialmente oral. Aquí vemos la imagen en la pintura del célebre poeta Homero, que ahora recordábamos con Ilíada. En los poemas filosóficos no solo está presente el ideal de belleza, el ideal de exaltación de una cultura, sino también el carácter didáctico de la verdad. El poema es utilizado justamente para eso. En la imagen, en la obra, vemos a Empédocles rodeado de los cuatro elementos, ¿no? La filosofía de Empédocles, entre otras cosas, el poema de las purificaciones de Empédocles trata esta cuestión de los cuatro elementos. Aquí vemos a la tierra detrás de Empédocles, aquí vemos al agua, aquí vemos al aire que le está indicando el otro elemento que es el fuego, porque en la historia se dice que Empédocles se arrojó al Etna, ¿no? Al volcán, porque quería volver a su elemento natural. Bueno, era un poquito pretencioso Empédocles, ¿no? El elemento divino, ¿cierto? Decía. Parménides escribió los poemas. Empédocles escribió en poemas. Tito Lucrecio Caro, que recoge la filosofía de Demócrito y la filosofía de Epicuro en su poema De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Pero también poetas que escribieron filosofía, ¿cierto? O escribieron poemas filosóficos como Dante, como Pope, como Goethe, como Hölderlin, como Dickinson. Y aquí vemos unos ejemplos. En el caso de Tito Lucrecio Caro, que recoge la idea del atomismo. Y vean ustedes cómo expresa que el mundo está hecho de átomos. Los seres no pueden engendrarse de la nada, ni pueden a la nada reducirse. No mires con recelo mi enseñanza. Al ver con los ojos, al ver que con los ojos no podemos descubrir los principios de las cosas. Sin embargo, es preciso que confieses que hay cuerpos que los ojos no perciben. Ven ustedes, no dice, hay átomos, punto, como decía Demócrito. No, él crea poesía, ¿cierto? Hace de la filosofía o hace de la expresión de la verdad en el ámbito de la filosofía una poesía, ¿cierto? Un poema. Aquí vemos el caso de Hölderlin, de este poeta que fue muy leído por Heidegger, por Nietzsche, en fin. A Diotimia. Bella vida, tú vives como leve brote de invierno, en este mundo agostado, sola y callada floreces. Aire ansías y luz, primavera que vierta su tibio resplandor, cuando buscas la infancia del mundo. Ya tu sol, ya tu tiempo feliz se ha ocultado, y en la noche glacial solo hay fragor de huracanes. Y una última, Dickinson, esta célebre poetisa, creo que es norteamericana. La opinión es una cosa que revolotea, pero la verdad dura más que el sol. Si no podemos poseer a las dos, poseamos a la más antigua de ellos. Nuevamente la verdad, ¿no? Tus pensamientos no tienen palabras todos los días, vienen una sola vez, como señal de sorbos esotéricos del vino de comunión, que mientras saboreas parece tan cercano. Así de fácil es, no puedes comprender su precio ni su infrecuencia. Emily Dickinson.
Bien, y finalmente, las novelas. Vemos en la imagen una escritora, una de las primeras filósofas del umbral de la modernidad, es decir, en la época del Renacimiento, Christine de Pizan, que escribió una obra que nos trae recuerdos de la ciudad de Dios de Civitate Dei de Agustín, que se llama La ciudad de las damas. Entonces muestra, con la obra de Christine de Pizan empieza la famosa querella de las mujeres y empiezan todos los movimientos a través de los cuales las mujeres van a ir entrando en la sociedad y van a ir ocupando espacios que en otro momento no tuvieron. Van a ir conquistando también sus espacios y una de las formas a través de las cuales conquistaron esos espacios fue la escritura. La novela filosófica es un modo de ficción literaria a través del cual la filosofía encuentra la manera de acercarse a la vida y existencia cotidianas. No es filosofía en la literatura. No se trata de esperar que escriban los literatos profesionales, los escritores profesionales, para nosotros comentar desde la filosofía lo que suponemos. No, no. Es literatura filosófica. O sea, son novelas que se hacen con todos los detalles que tiene la novela, pero para expresar ciertas ideas. Por ejemplo, en el Cándido de Voltaire, hay una respuesta que el filósofo francés le hace al optimismo universal de Leibniz, ¿no? Ese optimismo de que vivimos en el mejor mundo el mejor de los mundos posibles, que todo lo que sucede tiene alguna razón, ¿no? Bajo el principio de razón suficiente. Bueno, entonces Voltaire le responde a eso que para él suena tan ingenuo, le responde a través de una novela. Y esa novela es El Cándido. Si no la han leído, léanla. En verdad que la recomiendo. Además que es muy divertida. La ciudad de las damas de Christine de Pizan, que trata el lugar de la mujer en la sociedad, en la construcción de la sociedad. En busca del tiempo perdido de Proust, que sí que hay novelas de corte existencialista desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX la novela filosófica es especialmente existencialista. La náusea de Sartre hace parte también de este movimiento y por supuesto El extranjero de Camus. Aquí vemos los dos ejemplos. En el caso del extranjero de Camus, donde explora la relación entre el individuo y la presión de las circunstancias de vida y de la sociedad, dice en uno de sus fragmentos lo siguiente. En nuestra sociedad, un hombre que no llora en el funeral de su propia madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte. En Proust, en el Busca del tiempo perdido, hace una exploración de la lectura, hace una exploración de esta relación que nosotros establecemos con los libros. Y dice lo siguiente. Durante mucho tiempo me acosté temprano. Durante mucho tiempo, un segundo. Durante mucho tiempo me acosté temprano en la noche. Quería dejar el libro, que parecía tenerlo todavía en mis manos, y soplar la lámpara mientras dormía. Había seguido mis reflexiones sobre lo que acababa de leer, pero estas reflexiones habían adquirido una forma un tanto especial. Yo mismo parecía ser el tema del libro. Como vemos entonces en la novela, hay una forma de expresión, hay una cercanía que el autor establece con un amplio público, en el que a través de la exploración de los sentimientos también aparecen cuestiones esenciales o cuestiones clásicas o fundamentales de lo que los filósofos han discutido o de lo que los filósofos han abordado. Y estos son los créditos de las imágenes que hemos utilizado en esta presentación. Muchas gracias. Profe César, muchas gracias a ti por habernos compartido esta presentación tan interesante. Además, todo este viaje a través de las palabras, a través de la forma de contar diferentes pensamientos, de la manera en que podemos empezar a expresar esa búsqueda de verdad
en cada una de las diferentes modalidades que nos fuiste enseñando en esta primera parte. Recuerden, por supuesto, quienes están por allí conectados, que esta solamente es la primera parte. Vamos con una segunda parte, pero eso lo veremos más adelante, ya que en la próxima sesión tendremos un acompañamiento de la profesora Yolima Díaz y vamos a estar hablando de nuevo desde la perspectiva cinematográfica. Quienes estén por ahí, quieran compartirnos un par de preguntas, todavía tenemos un par de minutos más, entonces los invitamos a que nos las envíen. Yo, mientras tanto, pues quisiera primero agradecer al profesor César por este espacio y por supuesto también dejar un poco la pregunta a través de ese lenguaje que nosotros vamos expresando, que vamos construyendo y que poco a poco también va liberando de cierta manera la forma en que nosotros nos mostramos al mundo, nos hacemos parte del mundo. También es posible que de cierta forma se convierta en un ente liberador a cualquier tipo de lenguaje y no únicamente el lenguaje escrito. Cualquier tipo de lenguaje se convierte en un ente liberador del hombre hacia lo que está ahí afuera. Sí, Nicolás, mira que en el caso de Christine de Pizan, de esta filósofa del siglo XV, em, ella en buena medida a través de la escritura generó un movimiento que después otras filósofas y otras escritoras van a seguir durante toda la modernidad y durante la edad contemporánea. Digamos que el acto de valentía de Christine de Pizan estuvo en no solo tener la capacidad de pensarse a sí misma como mujer, sino tener la capacidad de responder al nivel intelectual que escribían los otros filósofos o al nivel intelectual que escribían los otros hombres de letras y hallar un lugar en ello. No sé si en esta imagen, creo que es en la imagen anterior, si observaron ustedes que aparecía una mujer, y ahí aparece la autora, Christine de Pizan, y aparece acompañada de una de las virtudes, porque en su obra lo que hace es eso. Dice, bueno, si dicen que las mujeres tenemos estas virtudes, pues entonces nosotras también podemos construir la ciudad. Y aquí están las mujeres entonces haciendo parte de esa construcción de la ciudad. Así que Nicolás, eso que menciona sobre el carácter liberador del lenguaje, lo podemos apreciar muy bien en ella y lo podemos apreciar también en muchos otros autores. Claro, la escritura tiene una virtud. Seguramente, ahora cuando preguntaban acerca de Mesopotamia, seguramente en esa época hubo pensadores o hubo escribas que elaboraron ideas muy interesantes, pero la escritura estaba sesgada a ciertos usos muy particulares o muy específicos. La En libertad casa del necesito. pensamiento se va a lograr especialmente cuando aparece la filosofía eh, eh, hace 2600 años con estos pensadores de la época preclásica, no solo en Europa, también en Asia, aparecen en distintas zonas de Asia, aparece también la filosofía, pero ellos van a tener algo que no tienen los otros, y es que justamente la indagación sobre el lenguaje, sobre la forma que nosotros utilizamos para expresarnos, para hablar y para difundir las ideas. Y sobre todo este punto, el hecho de que yo escribo no solo pensando en mí, sino que escribo porque sé que hay un otro, sé que hay un lector o que puede haber un lector. Y esa preocupación también por el otro es lo que genera ese carácter que ahora mencionabas, Nicolás, que es un carácter liberador de la escritura, de las distintas formas de escritura. Magnífico, muchas gracias, profe César. Al momento no nos han enviado más preguntas, por ende yo creo que vamos a ir cerrando la sesión. De nuevo, te quiero agradecer y quiero agradecer a quienes estuvieron por allí conectados, por supuesto, por estar, por aprender, por darse la oportunidad de descubrir nuevos espacios, nuevas fuentes de saber y, por supuesto, también por querer compartir esto con las personas que hacen parte de su red y con aquellos que hacen parte de su comunidad. Entonces, en una próxima ocasión nos vamos a estar uniendo también el jueves a las 4 de la tarde para charlar acerca de cine, para seguir con esta discusión sobre las humanidades y cómo, desde diferentes perspectivas, desde diferentes obras, desde diferentes métodos también, podemos abarcar y acercarnos a lo que es puramente humano. Profesor César, de nuevo, muchas gracias. A ti, Nicolás, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y los participantes de esta sesión.
Así es, gracias, nos vemos en una próxima sesión. Ya nos quedaremos con los que están por aquí en Zoom y muchas gracias a los que nos acompañaron en Facebook. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, chicos que están